Imagina criar a tu hijo sola durante 5 años, solo para descubrir que una prueba de paternidad había estado mal todo ese tiempo. Y lo peor, nadie te creyó. Hasta ahora, la tensión en la cocina se cortaba con un cuchillo. Los ojos de Clara me atravesaban como si pudieran arrancarme la piel. Ni siquiera los suaves balbuceos de Leo, mi bebé de apenas 4 meses, tumbado en su cuna junto al ventanal, podían calmar la hostilidad que flotaba entre nosotras. Sé perfectamente lo que estás haciendo, escupió ella, con esa voz suya, aguda y acusadora. He visto cómo te comportas cuando está Marcos delante. Yo me aferré a la encimera, intentando mantener la compostura. Clara, no tengo ni idea de qué hablas. No te hagas la santa conmigo, replicó acercándose, con ese perfume empalagoso que siempre usa, una mezcla floral tan intensa que me hizo picar la nariz. Esos mensajes a medianoche, esas vueltas que siempre estás haciendo, ¿te crees que no me doy cuenta? Yo miré hacia Leo, que empezaba a agitarse suavemente. Tengo que darle de comer, murmuré, deseando que la conversación terminara ahí. Claro, el bebé siempre es tu excusa, se burló. Mi hijo merece algo mejor que una mujer falsa. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Clara, yo jamás. Cállate, me cortó alzando la mano. Marcos puede no querer ver lo que pasa, continuó, pero yo sí, las madres lo notamos. Y tú no eres la persona adecuada para él. Levanté a Leo con cuidado, sosteniéndolo contra mi pecho como si pudiera protegerme de la tormenta. Solo el calor de mi hijo me mantenía firme en medio de todo esto. Amo a Marcos, nunca lo decepcionaría. Ya veremos, fue todo lo que dijo antes de girarse sobre sus tacones y desaparecer hacia la habitación de invitados, donde llevaba instalada más de una semana que para mí había durado una eternidad. Después de alimentar a Leo y dejarlo acomodado, me senté en la mecedora de su cuarto con la cabeza a 1000 por hora. Clara siempre había desconfiado de mí, lanzando comentarios sutiles, haciendo que dudara hasta de mis propios recuerdos, pero lo de hoy había sido distinto, directo, cruel, y completamente sin fundamento. La puerta de casa se abrió y se cerró con ese sonido familiar, seguido por el tintineo de las llaves de Marcos al caer en el cuenco de cerámica junto al recibidor. Ya estoy en casa, dijo, y esa voz suya me llenó de alivio y ansiedad al mismo tiempo. Cuando entró al cuarto del bebé, su expresión se suavizó al vernos. Se arrodilló junto a mí y le acarició la mejilla a Leo con ternura. ¿Cómo están mis 2 personas favoritas?, susurró antes de besarme la frente. Le devolví una sonrisa forzada. Estamos bien. Tu madre y yo tuvimos otra discusión. Su cara se ensombreció al instante. ¿Y ahora qué ha pasado? Dudé. No quería echar más leña al fuego, pero sabía que esto no podía seguir así. ¿Cree que estoy viéndome con alguien?, le solté, bajando la mirada. ¿Qué? Se incorporó bruscamente, pasándose una mano por el pelo. Eso es absurdo. Eso pensé, dije, sintiéndome aliviada de escucharlo. Pero está convencida. Dice que nota cosas, mensajes, salidas. Está sacando todo de contexto. Marcos empezó a caminar de un lado a otro por el cuarto. Mi madre siempre ha sido protectora, pero esto ya se pasa de la raya. Voy a hablar con ella. Por favor, no lo empeores, le pedí. La respeto, de verdad, pero no entiendo por qué me detesta tanto. No te detesta, respondió automáticamente, aunque su tono no tenía mucha firmeza. Es chapada a la antigua. Le cuesta aceptar que ya no es la única mujer importante en mi vida. Asentí. Yo sabía que había algo más detrás de ese rechazo constante. Era más profundo, más personal. Con cuidado, dejé a Leo en su cuna y tomé la mano de Marcos. Te quiero, le susurré. Solo a ti, siempre a ti. Él apretó mi mano con fuerza. Lo sé, y me aseguraré de que ella también lo entienda. Los días siguientes fueron una tortura. Clara no paraba con sus insinuaciones, miradas cargadas de desprecio, comentarios disfrazados de amabilidad. Yo intentaba mantenerme al margen, concentrarme en mi hijo y en Marcos, pero el ambiente en casa era irrespirable. Una tarde, mientras bañaba a Leo, empecé a oír voces elevadas desde el salón. Lo envolví con cuidado en una toalla y, sin hacer ruido, me acerqué con él en brazos hasta el pasillo. Esto tiene que acabar, mamá,
decía Marcos con firmeza. Victoria es mi esposa, la madre de mi hijo. No puedes seguir tratándola así. Estoy intentando protegerte, insistió ella. Hay algo en ella que no me cuadra. Es el instinto de una madre. No, interrumpió Marcos, su voz firme. Esto no es instinto. Es que no puedes aceptar que tengo mi propia vida. Victoria no ha hecho nada malo. Estás ciego porque la quieres, replicó ella, bajando un poco el tono, volviéndose más manipuladora. Pero yo sí veo las señales, como esconde el móvil, lo nerviosa que se pone cuando le preguntas por su día. Protege su móvil porque no paras de mirar por encima del hombro, exclamó Marcos, y se pone nerviosa porque la acorralas con preguntas. Su frustración era evidente. Ya no aguanto más. No voy a permitir que sigas lanzando acusaciones sin una sola prueba. Hubo un silencio brutal. Yo apenas respiraba. Apreté a Leo con más fuerza contra mí. Entonces escuché a Clara decir, en un tono que me heló la sangre, pues si estás tan seguro, hagamos una prueba de paternidad. Me quedé sin aliento. Eso es absurdo, gritó Marcos, pero en su voz había aparecido algo nuevo, una sombra que antes no estaba. Vaciló, solo por un instante, pero lo hizo. Si estás tan segura, ¿cuál es el problema?, presionó Clara, mirándome con esos ojos que parecían escarbar en mi alma. Si me equivoco, lo reconoceré. Te pediré disculpas y no volveré a decir ni una palabra. No pude más. Crucé el umbral del salón con Leo bien sujeto en mis brazos, y ambas cabezas se giraron hacia mí como si hubiera interrumpido una misa. ¿Queréis que me haga una prueba de paternidad?, pregunté, con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Por dentro estaba destrozada, pero no pensaba dejar que me vieran temblar. Marcos se quedó bloqueado. Victoria, esto es una locura. No tenemos por qué. Si esto sirve para cerrar este tema de una vez, adelante, lo interrumpí. No tengo nada que esconder. La sonrisa que se dibujó en la cara de Clara me revolvió el estómago. Era como si acabara de ganar una guerra que llevaba tiempo planeando. Perfecto, dijo ella, con esa voz de quien cree tener el control total. Los días siguientes giraron en torno a esa dichosa prueba. Aunque nadie lo dijera en voz alta, todo lo que pasaba en casa flotaba alrededor de ese papel que aún no existía. Marcos comenzó a cambiar. Se volvió más distante, y aunque intentaba fingir que todo seguía igual, yo lo notaba. Notaba cómo la semilla que su madre había plantado empezaba a echar raíces, lenta pero segura. El día de la prueba fue frío, como sacado de un hospital. Un bastoncillo para Marcos, otro para Leo. Nadie hablaba, nadie me miraba a los ojos. Yo, aún así, me mantuve firme, porque creía que cuando llegaran los resultados, todo esto acabaría, porque tenía la certeza absoluta de que ese papel me devolvería la paz. Pero la espera fue una tortura. Cada vez que pillaba a Marcos observando con detenimiento la cara de Leo, comparando sus facciones como si estuviera armando un rompecabezas genético, algo dentro de mí se rompía. Clara, por su parte, estaba encantada, altiva, insoportable, como si ya supiera lo que iba a pasar. Y entonces llegó el sobre. Nos sentamos los tres en el salón, yo con Leo en el regazo, Marcos a mi lado, y Clara en su sillón, con esa mirada de halcón que no parpadea. Las manos de Marcos temblaban ligeramente cuando rompió el sobre y desplegó el papel. Yo solo quería ver su expresión de alivio, el suspiro, esa risa nerviosa que diría, «¡Qué tontería!», ¿ves? Pero no fue así. Marcos se quedó pálido. Leyó el documento una vez, luego otra, como si las letras fueran a cambiar solas, como si el resultado fuera reversible. ¿Qué dice?, soltó Clara, inclinándose hacia adelante. Marcos levantó la mirada y me miró. En sus ojos no había sorpresa. Había algo mucho peor, dolor, y una sensación de haber sido engañado. 0% de compatibilidad, susurró. Leo no es mi hijo biológico. El suelo se abrió bajo mis pies. Extendí una mano temblorosa hacia el papel. Necesitaba leerlo yo misma. Las palabras técnicas me nublaban la vista, pero el mensaje era claro, directo, cruel. Según ese documento, Marcos no era el padre. No, susurré. Esto está mal. Tiene que haber un error. Te lo dije, saltó Clara, con esa voz asquerosamente satisfecha. Sabía que le estabas mintiendo. Siempre lo supe. Nunca he mentido, grité, abrazando a Leo con más fuerza. Él empezó a llorar, contagiado por mi angustia. Marcos, tienes que creerme. Esta prueba no es correcta. Marcos se puso de pie. El papel se arrugó entre sus puños. ¿Quién es?, dijo en voz baja, apenas audible. ¿Qué?, pregunté, sin entender. ¿Quién es el padre de Leo?, repitió,
mirándome con unos ojos que ya no me reconocían. Tú lo eres, grité, sintiendo como las lágrimas me ardían en la cara. Marcos, es un error. Por favor, tenemos que hacer otra prueba. Esta está mal, algo falló. Clara soltó una carcajada vacía. ¿Otra prueba? Claro, para que puedas encontrar la forma de manipularla. La verdad está ahí, querida, blanco sobre negro. Yo nunca te he engañado. Solté con rabia, pero él no dijo nada. Su rostro era una máscara de dolor congelado. Dio unos pasos hacia la ventana y se quedó allí, mirando al vacío. Buscadora de oro, escupió Clara en voz baja, sin siquiera mirarme. Has destrozado la vida de mi hijo. ¿Contenta? Leo lloraba en mis brazos y yo apenas podía mantenerme en pie. Marcos, por favor, háblame, suplicaba. Tenemos que repetir la prueba. Esto no tiene sentido. Él seguía sin mirarme. Su respiración era tensa, controlada, como cuando intentaba no romperse. Creo que deberías irte, dijo al fin, sin moverse, sin girarse. Marcos, murmuré, sintiendo como el mundo se me deshacía entre los dedos. Ni siquiera puedo mirarte ahora, gritó de repente, dándose la vuelta. Sus ojos estaban rojos, llenos de rabia y dolor. Necesito tiempo, necesito entender. Clara, con un brillo salvaje en la mirada, añadió como quien lanza una sentencia. ¿Lo has oído? Haz las maletas, y vete. Y así, en medio de un silencio sepulcral, me quedé allí, paralizada en el sofá, con Leo llorando en mis brazos y un papel falso que me arrancaba todo lo que había construido. Marcos no se movía, de espaldas, como si ya no estuviera. Marcos, susurré con lo poco que me quedaba. Por favor, mírame. No lo hizo. Esa prueba está mal, te lo juro. No sé cómo, pero lo está. Nunca he estado con nadie más. Nunca. Desde su sillón, Clara dejó escapar una risita sarcástica. Sigues mintiendo, incluso con la prueba delante. No estoy mintiendo, dije alzando la voz, intentando no despertar más a Leo mientras me ponía de pie con cuidado. Me giré hacia Marcos. Mi voz temblaba, pero mis palabras eran claras. Tú me conoces. Sabes que jamás haría algo así, ni a ti, ni a nosotros. Finalmente, se dio la vuelta, y lo que vi en sus ojos me dejó helada. No era solo tristeza, ni desilusión. Era algo peor. Asco. ¿Te conozco? Respondió, con una frialdad que me atravesó el pecho. Porque la mujer con la que pensé que me había casado, no estaría aquí poniendo excusas. Estaría diciendo la verdad. Te estoy diciendo la verdad. Me defendí, mi voz alzándose sin querer mientras Leo se agitaba incómodo en mis brazos. Esa prueba no es cierta, y de algún modo, tu madre. Ni se te ocurra meter a mi madre en esto. Me cortó en seco. Lo miré, después giré la vista hacia Clara. Su cara era la de una persona que ya lo tenía todo resuelto. Observaba como quien ve una obra de teatro que ha escrito ella misma. Y entonces, una certeza me golpeó. Ella ha intentado apartarme desde el primer día, dije, sintiendo como algo dentro de mí despertaba. Nunca le he gustado, nunca me ha aceptado. Hice una pausa, vi como los ojos de Clara se estrechaban. Yo sabía que estaba cruzando una línea, pero ya no podía frenarme. ¿Y si ha manipulado la prueba? ¿Y si pagó a alguien o cambió las muestras? Marcos explotó. ¿Estás acusando seriamente a mi madre de sabotear una prueba de paternidad? ¿Estás tan desesperada por tapar tu engaño que ahora inventas teorías ridículas? No estoy inventando nada, supliqué. Solo digo que hay cosas que no cuadran. Mi madre se ha desvivido por esta familia, gritó él. Se mudó para ayudarnos con el bebé. Te ha cuidado mientras yo trabajaba más de 60 horas por semana. Y tú la recompensas así, acusándola de hacer trampas para encubrir tu infidelidad. Clara se levantó entonces y le puso una mano en el brazo como si fuera la mártir de esta historia. Está bien, hijo. He escuchado cosas peores viniendo de ella. No. No está bien. Marcos apartó su mano bruscamente. Ya no contenía su rabia. Me engañaste. Te quedaste embarazada de otro y me hiciste creer que era mío durante casi 5 meses. Y ahora quieres destruir mi relación con mi madre para salvarte. No te he engañado. Grité entre lágrimas, incapaz de respirar con normalidad. Nunca lo haría. Te amo. Marcos se echó a reír, pero no era una risa de alivio. Era amarga, hiriente. ¿A esto le llamas amor? ¿A mentirme sobre quién es el padre del niño que creí mío? ¿A hacerme crear un vínculo con un bebé que, según tú, no tiene nada que ver conmigo? Sentí cómo me golpeaban sus palabras, como si me hubiera abofeteado. Leo es tu hijo, tiene que serlo. Nunca he estado con nadie más. La prueba dice otra cosa,
dijo con un susurro tan frío que dolía más que sus gritos. Dios, Victoria, te defendí ante todos. Y entonces siguió, sin parar. Su voz se convirtió en un torbellino de reproches. Cuando mi madre me decía que tenía dudas, le dije que estaba equivocada. Cuando mis amigos hacían bromas sobre lo rápido que te quedaste embarazada después de casarnos, los callé. Creí en ti, ciegamente. Miré a Clara, solo por un segundo, y allí estaba. Esa mirada de satisfacción se esfumó por un instante, sustituida por una chispa de culpa, pero desapareció tan rápido que casi dudé haberla visto. Antes de que pudiera decir nada, Marcos continuó, con la voz rota. ¿Sabes qué es lo peor? No es siquiera lo del bebé. Es que sigues aquí, delante de mí, mintiéndome a la cara. Incluso ahora, con esa maldita prueba sobre la mesa, me miraba como si fuera una extraña. Preferirías destruir mi familia, hundirme emocionalmente, acusar a mi madre, antes que admitir la verdad. Te estoy diciendo la verdad, susurré, porque ya no tenía fuerza para más. Él negó con la cabeza. Ya no me veía, ya no quería hacerlo. Quizás algún día te arrepientas de esto, murmuré, aferrándome a lo poco que quedaba. Cuando te des cuenta de que te dije la verdad desde el principio. Pero me interrumpió. Y esta vez, lo dijo sin gritar, sin moverse, solo con una voz que dolía más que cualquier golpe. Lo único de lo que me arrepiento, es de no haber visto antes quién eras en realidad. ¿Sabes qué? Casi me alegro de que todo esto haya pasado ahora, porque estaba a punto de malgastar mi vida con alguien capaz de mirarme a los ojos, y mentir así, también, tan convincentemente. Sus palabras me golpearon una tras otra, y no terminó ahí. Sigo pensando en todas esas noches en las que me consolabas por mis inseguridades. Me decías que me amabas, que tenías suerte de ser mi esposa. ¿Y qué? ¿Pensabas en él mientras me decías todo eso? Yo no podía hablar, apenas respiraba. ¿Te reías de mí por dentro? Mientras fingías que te importaba, ¿lo tenías todo planeado desde el principio? ¿Buscar a alguien estable que os mantuviera a ti y al hijo de otro? Me quedé vacía, rota, porque ya no era solo que no me creyera, es que había rehecho nuestra historia desde el inicio como si todo hubiese sido una estafa. Clara dio un paso adelante, con voz suave, pero cargada de veneno. Hijo, personas como ellas son expertas en manipular, te hacen creer en ellas, se ganan tu confianza, y luego, te destrozan desde dentro. Lo he visto más veces. Y entonces, él bajó la cabeza y dijo, tienes razón, mamá. Marcos me miró con esos ojos vacíos, como si ya no quedara nadie dentro. Ni siquiera sé quién eres, murmuró. Me quedé ahí, de pie, abrazando al bebé que sabía con todo mi corazón que era suyo, mirando al hombre que, sin ninguna duda, era el padre de Leo, y me di cuenta de algo demoledor. Ya no importaba. La verdad no valía nada. Mi amor no contaba. Mi fidelidad, menos aún. Lo único que parecía tener peso, era su voluntad de imaginar lo peor de mí. Tienes razón, le dije en voz baja, con la garganta completamente cerrada. No sabes quién soy, porque la mujer capaz de hacer lo que tú crees, no existe. Pero si es eso lo que ves cuando me miras, entonces ya no hay nada más que decir. Mis piernas pesaban como plomo mientras subía el primer peldaño de la escalera. Mañana por la mañana me iré. Haré las maletas y me iré. Victoria, dijo mi nombre, pero su voz ya no tenía calor. No había ni rastro del hombre que me prometió estar a mi lado pase lo que pase. Esta casa está a mi nombre. Tendrás que buscar otro sitio donde quedarte. Me detuve. No me giré. No lo miré. Claro, no solo estaba rompiendo conmigo. Se estaba asegurando de echarme sin darme ni un solo segundo para reaccionar. Entendido, respondí con voz firme. Y seguí subiendo, directo a empacar la vida que él acababa de destruir. Desde abajo, oí a Clara decir suavemente, con una satisfacción que me heló la sangre. Has hecho lo correcto, hijo. Ella habría acabado contigo tarde o temprano. Esa noche, fue una niebla. Lloré mientras doblaba baris diminutos. Lloré mientras elegía lo poco que podía llevar. Y Clara, como un fantasma malicioso, espiaba desde el pasillo, con esa sonrisita contenida que me provocaba náuseas. A la mañana siguiente, allí estaba yo, en la puerta principal, con 2 maletas, una mochila de pañales y Leo en el portabebé. La puerta se cerró a mi espalda como una sentencia. Llamé a un taxi, y supe, en ese instante, que aunque un día consiguiera demostrar que esa prueba estaba equivocada, y lo estaba, lo sabía, el daño ya estaba hecho. Lo que más dolía no era que dudara, era la forma en que me había mirado.
lo que había dicho, cómo me había echado de su vida con tanta facilidad. Incluso si un día supiera la verdad, nunca podría olvidar lo que vi en sus ojos. Era momento de empezar de cero, sin mirar atrás. El apartamento que encontré era un estudio viejo, con olor a humedad y a tabaco rancio. Dejé el portabebés sobre una alfombra deshilachada, miré a mi alrededor y sentí un nudo en el estómago. Un sofá cama medio hundido, una cocinita con el linóleo levantado, un baño con un grifo que no paraba de gotear. Era lo único que podía permitirme con lo poco que me había quedado de mis ahorros. Todo lo que tenía de mi antiguo trabajo a media jornada en una tienda de ropa, lo había dejado al nacer Leo, creyendo que volvería cuando él fuera más mayor. Como tantos planes, ese también había quedado en ruinas. Es solo temporal, le susurré a Leo, que me miraba con esos ojitos grandes y limpios. Vamos a estar bien, prometido. La primera semana fue brutal. Días enteros echando currículums, noches tratando de calmar a Leo entre llantos, mientras él intentaba entender dónde estábamos y por qué. Dormir era un lujo que no me podía permitir. Ya para la segunda semana, la desesperación me llevó a aceptar un puesto lavando platos en un restaurante de barrio. El sueldo era mínimo, pero la encargada, una mujer mayor llamada Dolores, me permitió traer a Leo siempre que no armara escándalo. Lo metíamos en un corralito improvisado en la trastienda, con mantas y sus muñecos. ¿Has tenido suerte con este, decía Dolores, asintiendo hacia Leo. Mis nietos podían despertar a un muerto con los pulmones que tienen. Este es un ángel. Le sonreí con gratitud. No le dije que Leo ya no lloraba tanto porque se había acostumbrado a guardar silencio, como si supiera que en este nuevo mundo no había espacio para hacer ruido. Ese pensamiento me partía el alma. El trabajo era agotador. El agua caliente y los químicos me rajaban las manos. Me dolía la espalda a cada rato, pero seguía, porque cada euro ganado era un paso más hacia algo mejor. Cuando Leo cumplió 5 meses, ya teníamos una rutina. Me despertaba antes del amanecer, lo alimentaba, lo vestía, preparaba la mochila y caminaba 20 minutos hasta el restaurante para no gastar en autobús. Después del turno, si el clima lo permitía, nos sentábamos en un parque cercano. Él jugaba con sus manitas al aire libre, y yo respiraba, solo por un momento. La mayoría de mi sueldo se iba en el alquiler, luego en comida, después en pañales. Y muchas noches, yo me iba a la cama con hambre para asegurarme de que él tuviera suficiente. Y entonces, llegó él. Un día agotador, llegué al restaurante y había un cocinero nuevo. Se llamaba Miguel, según su placa. En cuanto me vio, me escaneó de arriba a abajo con una mirada que me dio náuseas. Dolores no dijo que tuviéramos una lavaplatos tan guapa, soltó mientras se relamía sin disimulo. Yo hice como si no lo hubiera escuchado. Coloqué a Leo en su rincón y me puse a trabajar. Pero Miguel pasó el resto del día buscándome, tocándome sin querer, quedándose demasiado cerca. Y en uno de esos momentos incómodos, cuando yo solo quería 5 minutos para darle de comer a Leo, se me acercó sonriendo. ¿Sabes? Puedo echarte una mano. Una madre soltera como tú, seguro que necesita un hombre al lado. Me tensé por completo. Le miré con frialdad y le dije, sin pensarlo, estoy bien sola. Qué pena que un niño tan bonito se haya quedado sin padre, dijo Miguel apoyado con descaro en la pared mientras yo intentaba hacer eructar a Leo. Pero si necesitas un voluntario, ya sabes a lo que me refiero. Sentí como se me revolvía el estómago. Tengo que volver al trabajo, dije sin mirarle, colocando con delicadeza a Leo en su rincón de mantitas. Pero los días siguientes, todo fue a peor. Miguel empezó a buscarme. Me acorralaba en el almacén, me rozaba sin querer, me soltaba comentarios sucios entre dientes, lo bastante bajito para que nadie más pudiera oírlos. Finalmente, no pude más. Fui a hablar con Dolores. Ella me miró con cara cansada, como si ya supiera lo que iba a decir. Es mi sobrino, confesó, bajando la voz. Puedo decirle algo, pero no puedo echarlo. La familia es la familia, ya sabes. Sí, sabía perfectamente lo que significaba lealtad familiar. Fue lo que llevó a Marcos a echarme de casa para defender a su madre. Ironías de la vida. Todo explotó un martes, justo antes del cierre. Durante mi descanso, salí al callejón trasero para tomar un poco de aire. Leo dormía dentro, bajo el cuidado de una camarera buena gente. Entonces lo oí. Hacértela difícil es muy sexy,
¿sabes? Miguel bloqueaba la puerta con su cuerpo. Sonreía de esa forma que me daba asco. Pero tú y yo sabemos que te vendría bien algo de dinero extra. Soy generoso con las mujeres, que saben ser amables. Lo que sentí ya no fue miedo, fue furia. Muévete, le solté con los dientes apretados. Venga, cariño. Se acercó un paso. Nadie tiene por qué enterarse. He dicho que te apartes. No sé de dónde salió la fuerza, pero lo empujé con tanta rabia que casi cayó contra los cubos de basura. La adrenalina me corría por las venas. Renuncio. Vendré mañana por lo que me deben. Entré. Recogí a Leo y me fui sin mirar atrás. Durante los siguientes días, la satisfacción de haberme defendido se fue desvaneciendo, sustituida por la angustia. No tenía trabajo, no tenía ingresos, y lo poco que me quedaba apenas alcanzaba para pagar el alquiler del mes. Lancé currículums por todos lados, pero el patrón se repetía: una madre soltera con un bebé es un riesgo. Nadie lo decía así, pero se leía entre líneas, hasta que una agencia de limpieza aceptó darme horas sueltas limpiando pisos en barrios ricos. El dinero no era malo y los turnos, al menos, me daban un poco más de margen, pero el trabajo era otro tipo de invisibilidad. Las dueñas de esas casas apenas me dirigían la palabra. Yo fregaba sus suelos mientras hablaban por teléfono, como si ni existiera. Es un trabajo honesto, me repetía cada noche, contando los billetes, haciendo malabares para guardar un poco en una cajita que usaba como fondo de emergencia. Leo seguía creciendo. Empezaba a dormir mejor. Un día se dio la vuelta solo. Otro día me sonrió con sus 2 dientecitos. Esos momentos los escribía en un cuadernito, como una especie de diario. Cada logro me partía el alma un poco, porque Marcos debería estar viéndolo, y no lo haría. Intentaba no pensar en el pasado. Pero por las noches, cuando todo se calmaba, la misma pregunta regresaba: ¿cómo era posible que la prueba de paternidad estuviera equivocada? Yo sabía lo que había vivido, no había estado con nadie más. Entonces, ¿qué falló? ¿Un error de laboratorio? ¿Una confusión de muestras? No tenía dinero para repetir la prueba, ni para abogados. Lo único que podía hacer era seguir sobreviviendo. Y por Leo, estaba dispuesta a pelear cada día. Pero el invierno se acercaba, y con él, más gastos, abrigos, calefacción, más pañales, más comida. Una tarde, en el supermercado, tenía el presupuesto contado al centavo. Había hecho los cálculos 1000 veces. Podía pagar lo justo, y me sobraría €1. Un único euro para sobrevivir los 3 días hasta mi próximo turno de limpieza. ¡Qué bebé tan bonito! Escuché una voz cálida a mi lado mientras la cajera escaneaba mis compras. Me giré. Era una mujer joven, de mi edad más o menos, elegante, de esas que van a la peluquería y parece que ni lo necesitan. Sonreía a Leo, que dormía en su cochecito. Gracias, respondí, agotada pero educada. Se llama Leo. Es precioso. Me llamo Mía, por cierto. Iba a responderle, pero justo entonces la cajera me dijo el total. Pagué, recogí las bolsas y me di cuenta de que Mía empezaba a colocar sus propias cosas: yogures ecológicos, queso importado, una botella de vino que costaba más que todo lo mío junto. Estaba a punto de empujar el carrito cuando oí su voz de nuevo, pero esta vez sonaba avergonzada. Perdón, le decía al cajero, creo que no tengo suficiente. Juraría que me habré confundido. El cajero estaba impaciente. La cola detrás crecía. Mía no sabía dónde meterse. Yo miré mi monedero. Tenía 3 billetes. 3 euros exactos. Mi último respiro. Perdona, dije dando un paso hacia ella. ¿Puedo ayudarte? Se giró, aliviada. ¿Lo harías? Te juro que te lo devolveré si volvemos a cruzarnos. ¿Cuánto te falta? 3. Tengo justo eso. Le sonreí, aunque por dentro dudaba muchísimo. Se lo entregué sin pensarlo más. Ignoré esa vocecita que me recordaba que con esos 3 euros, podía comprar leche si Leo la necesitaba. Eres un ángel, dijo Mía mientras pagaba. De verdad, gracias. Me has salvado. No hay problema. Me alegro de poder ayudar. Salí lo más rápido que pude, pero no podía dejarlo así. Algo dentro de mí necesitaba esos 3 euros de vuelta. No era por el dinero en sí, era por la dignidad. La vi en el aparcamiento, metiendo bolsas en el maletero de un coche negro que parecía de revista. Mía, llamé, empujando el carrito. Perdona. Ella se giró con una sonrisa sincera. Victoria, ¿no? Gracias otra vez por tu ayuda dentro. Empezamos a hablar del frío,
del supermercado, de cosas triviales. Buscaba la manera de sacar el tema con naturalidad. Y cuando encontré una pausa, respiré hondo. Acabo de recordar, solo necesitabas 3. Pero te di 5. Los ojos de Mía se abrieron de par en par. ¡Qué despiste el mío! Ahora mismo, dijo buscando en su bolso. Me devolvió las 2 monedas con una sonrisa amable. No puedo creer que no haya caído en eso. Gracias por decírmelo. No pasa nada. ¿Vives por aquí?, pregunté, tratando de alargar un poco más aquella extraña pero reconfortante charla. Si quieres, puedo acercarte a casa, me ofreció Mía, mientras cerraba el maletero. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo de antes. Dudé unos segundos, pero había algo en su forma de mirar, tan directa, tan serena, que hizo que confiara. A pesar de lo que había vivido, esa mujer me transmitía algo sincero. La verdad, me vendría genial, respondí. Vivo a unos 20 minutos caminando de aquí. Cargamos mis bolsas y el cochecito de Leo con cuidado. Él seguía dormidito mientras lo abrochaba en la sillita del coche de Mía, que, por cierto, parecía completamente nueva. ¿Tienes hijos?, le pregunté, mirando el asiento. No, es de mi sobrina, respondió, arrancando el motor. Viene a casa de vez en cuando. Durante el trayecto, Mía me hizo preguntas sobre Leo. ¿Qué le gustaba? ¿Qué no? Si dormía bien. Yo respondí con precaución, sin contar demasiado. Ya no era de las que se abrían fácilmente. Hasta que, de pronto, girando hacia una calle tranquila, me dijo, tengo que confesarte algo. Mi cuerpo se tensó enseguida. Instintivamente, pensé en lo peor. La verdad, continuó mientras mantenía la vista en la carretera, no es que me faltara dinero en la tienda. Solo quería hablar con alguien. La miré, confundida. ¿Perdona? Sé que suena raro, pero sí, fingí. La gente suele cambiar en cuanto se enteran de que tengo dinero. ¿Y tú? Tú parecías amable. Solo quería una conversación normal. Miré su reloj de diseño, el interior de su coche de lujo, su ropa impoluta. ¿Quieres decir que eres rica? Se echó a reír. Y no era una risa fingida, era cálida. Sí, si vamos al grano. Pero mírate, lo estás llevando mejor que la mayoría. Juzgar a alguien por su cuenta bancaria dice más de uno mismo que de la otra persona, le dije, sin poder evitar pensar en las veces que Amy me llamó cazafortunas. Llegamos a mi edificio, y entonces sí, me sentí pequeña. El bloque tenía la pintura desconchada y una barandilla que crujía al tocarla. Aquí es, dije, desabrochándome el cinturón con un nudo en la garganta. Mía me ayudó con las bolsas y el cochecito. Justo cuando iba a despedirse, me tendió un billete. Un billete de 100. ¿Qué es esto? Para devolverte el favor, respondió. Piensa que es interés por tu ayuda en la tienda. No puedo aceptarlo, protesté enseguida, pero levantó la mano. Por favor, sé que estás pasando por un momento complicado. No voy a hacer preguntas ni darte discursos. Solo, deja que alguien te eche una mano, por una vez. Dudé, respiré hondo. No lo aceptaría si no lo necesitara, pero, gracias, te lo devolveré algún día. Ella sonrió. No hace falta, pero me encantaría que fuéramos amigas, sin compromisos, sin caridad, solo amistad. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí con ganas. A mí también me gustaría eso. Intercambiamos números, y cuando su coche desapareció por la esquina, me quedé de pie en la acera, el billete apretado en la mano. Aquellos 100 euros, eran una pequeña fortuna que me daba respiro, pero aún más valioso fue sentir que alguien me veía, sin juzgar. Esa noche, con Leo dormido y la casa en silencio, me senté en el sofá cama con el móvil en la mano. Algo en lo vivido ese día se sentía distinto, como un punto de inflexión. Le escribí un mensaje. Gracias otra vez por tu amabilidad hoy. Leo y yo lo apreciamos más de lo que imaginas. La respuesta llegó enseguida. El placer ha sido mío. ¿Un café esta semana? Respondí sin pensarlo. Me encantaría. En los meses siguientes, nuestra amistad floreció. Nos veíamos para tomar algo, paseábamos con Leo, nos enviábamos mensajes a diario. Y Mía nunca me hizo sentir como si me estuviera haciendo un favor. No me preguntaba por mi pasado, solo me escuchaba cuando necesitaba hablar. Ella también tenía sus heridas, una madre obsesionada con el estatus, la soledad que traía el dinero, su pasión por la fotografía que nadie en su entorno respetaba. Cuando le conté que buscaba clientes más estables, me presentó, con mucha discreción, a personas de su círculo que necesitaban servicio de limpieza. No les conté tu historia,
me aclaró. Solo que eres excelente en lo que haces. Gracias a esas referencias, en pocas semanas tenía una agenda llena. Pagaban bien, me trataban con respeto. Por primera vez desde que me fui de casa de Marcos, sentí que volvía a tener control sobre mi vida. Cuando Leo se acercaba a cumplir su primer añito, me mudé a un piso más amplio en una zona mucho más segura. No era lujoso, pero tenía una habitación solo para él y ventanas que cerraban de verdad. Mía apareció con una furgoneta pequeña y 2 operarios. ¿Esto lo has pagado tú?, pregunté sorprendida. Es mi regalo de bienvenida, respondió, sin darle importancia. Además, quiero ser la tía molona que le compra a Leo juguetes ruidosos. Eso ya vale el gasto. Nos reímos. Y Leo, claro, también. Desde el primer día, se encariñó con Mía. Su cara se iluminaba cada vez que ella aparecía. «Se te da bien con los niños», le dije. «Los niños aún no saben mentir», respondió ella, encogiéndose de hombros. «Por eso es tan fácil quererles». Esa noche, cenamos pizza en el suelo, rodeadas de cajas y con copas de plástico llenas de vino. Por los nuevos comienzos, brindó Mía, y por las amistades inesperadas, añadí, sintiendo una calma que no había sentido en años. Pasaron los años. La vida se volvió más estable. El boca a boca hizo crecer mi pequeño negocio. Pude elegir a mis clientes, marcar mis propios horarios. Leo pasó de ser un bebé a un niño curioso, con carácter, con una risa contagiosa que me recordaba, dolorosamente, a Marcos. Mía siguió a nuestro lado. Fiestas, cumpleaños, domingos en el parque. Era una presencia constante, una amiga de verdad. Nunca hablábamos del pasado. Ella sabía que yo había estado casada, que el padre de Leo no estaba presente, pero nunca pedía detalles. Hasta que un día, no hubo manera de esquivarlo. Leo tenía ya 5 años. Era de noche. Yo lo arropaba en su cama cuando me preguntó, muy serio, «Mamá, ¿por qué yo no tengo papá como Alex o Martina?». Lo sabía. Sabía que algún día llegaría, pero aún así, me descolocó. Me senté junto a él, acariciando su pelo oscuro. Hay muchos tipos de familia, cariño. Algunas tienen un papá y una mamá. Otras, 2 mamás, o 2 papás. Y otras, como la nuestra, tienen una mamá que les quiere muchísimo. Él frunció el ceño. Pero, ¿dónde está mi papá? Tragué saliva. Respiré hondo. No está muerto, cielo. Vive lejos. Y, no está con nosotros. Pero escúchame bien. Nunca pienses que es por ti, ¿vale? Su carita, tan inocente, tan llena de preguntas que aún no podía contestar. Y ahí me di cuenta. Algún día, tendría que contarle la verdad. Toda la verdad. «Eres perfecto, Leo», le susurré, acariciándole el pelo. «Cualquier padre se sentiría afortunado de tenerte». Pareció quedarse conforme con mi respuesta, al menos por ahora. Me dejó darle un beso de buenas noches y apagar la luz sin más preguntas. Pero yo sabía que esas preguntas solo acabarían multiplicándose. Más directas, más difíciles, porque crecer implica buscar respuestas. Ese fin de semana, Mía vino a casa como siempre para nuestra noche de peli y manta. Mientras Leo estaba absorto con sus dibujos animados, Mía me observó en silencio, y no tardó en notar que algo me rondaba por dentro. «¿Qué te pasa?», me preguntó en voz baja, pasándome una taza de té caliente. Suspiré. «Leo me preguntó esta semana por su padre. Me dijo que en su cole todos los niños tienen papá, y que él no». Mía asintió, muy seria. «Oh, eso es duro». «¿Qué le dijiste?». «Una versión adaptada de la realidad. Que su padre vive lejos. Que las cosas son complicadas». Me miró fijamente. «¿Lo son?». Su franqueza era una de las cosas que más valoraba en ella. Me hizo respirar hondo. «Sí, son complicadas. Y dolorosas. Pero tienes razón. Ya va siendo hora de que lo sepas todo. Has sido más que una amiga para nosotros, y yo he cerrado esa parte de mi vida como si no existiera». Así que se lo conté todo. Mientras los dibujos de Leo sonaban de fondo, le hablé de Marcos, de mi matrimonio, de su madre, de esa maldita prueba de paternidad que decía que él no era el padre, de cómo su madre envenenó su mente contra mí, y de cómo, tras leer ese resultado, Marcos me echó sin mirar atrás. Cuando terminé, Mía se quedó en silencio unos segundos, procesando. «Déjame ver si lo entendí», dijo finalmente. «¿Tú nunca estuviste con nadie más?». «Jamás», respondí, sin dudar. «¿Y estás completamente segura de que Marcos es el padre de Leo?». «Lo sé, nunca ha habido otra persona». Frunció el ceño,
visiblemente contrariada. Entonces, la prueba estuvo mal. ¿Y no peleaste eso? ¿No exigiste otra? Me encogí de hombros, sintiéndome pequeña. Cuando llegaron los resultados, ya estaba todo destrozado. Clara había llenado su cabeza de veneno, y él ya estaba listo para pensar lo peor. Aunque repitiera la prueba y saliera bien, la confianza ya no estaba. Vivir con su desprecio, con la mirada de ella encima todo el tiempo, no podía más. Irme me pareció la única salida. Tal vez fue cobarde, pero era lo único que tenía fuerza para hacer en ese momento. Mía se recostó, pensativa. Luego me miró de una forma diferente, como cuando alguien ve una puerta donde tú solo veías una pared. Victoria, ¿te das cuenta de lo que eso significa? Parpadeé, sin entender a qué se refería. Si esa prueba fue incorrecta, continuó con voz firme. Si hubo un fallo, una negligencia, eso no es solo un error, es un problema legal, grave. Jamás lo había pensado desde ese ángulo. Yo solo sobrevivía, iba día a día, limpiaba casas, cuidaba de Leo, pagaba facturas. Nunca me permití imaginar que podía haber justicia, no para mí. ¿Qué propones? Pregunté con cuidado, y vi cómo sus ojos brillaban con esa chispa que ya conocía. Mía era de las que no se quedaban de brazos cruzados. Propondría que vayamos a por todas, dijo con una sonrisa lenta pero segura. Tengo contactos, recursos. Podríamos abrir un caso contra el laboratorio, demandarlos por daños, por negligencia. Mi primera reacción fue un no rotundo. La sola idea de revivir todo eso me revolvía el estómago. Volver a enfrentar a Marcos, y peor, a Clara. No estaba segura de poder hacerlo, no después de todo lo que había costado reconstruir mi vida. Pero entonces miré a Leo, allí, riéndose con su programa, sin saber nada del mundo adulto, ni de todo lo que me costaba darle una vida digna. Él se merecía mucho más que los sueldos inestables de una limpiadora. Se merecía oportunidades, estabilidad, un futuro. No sé, susurré. Incluso si pudiéramos demostrar que se equivocaron, ¿cuánto costaría siquiera empezar ese proceso? Deja eso en mis manos, interrumpió Mía enseguida. Conozco abogados que aceptarían el caso por contingencia. Solo cobran si ganas. ¿Y crees que hay posibilidades reales? Con la historia adecuada y las pruebas correctas, sí. Hay que demostrar que no hubo engaño, que la línea temporal hace imposible otra paternidad. Pero para eso, tendríamos que hacer otra prueba, oficial, irrefutable. Mi cuerpo se tensó. El nombre no lo dije, pero ella lo entendió. Marcos. Paso a paso, me dijo con calma. No tienes que llamarlo ahora. Solo empecemos por consultar, sin compromiso. Explorar qué opciones hay. Eso no te ata a nada. Acepté, con miedo, pero acepté. Esa noche, cuando Leo dormía y el piso estaba en silencio, me senté en la pequeña mesa de la cocina, con la taza de té ya fría entre las manos, y pensé, por primera vez, me planteé si tenía el valor de reabrir la herida, no por venganza, sino por justicia, por Leo, y si esta vez, si podía hacer algo. Lo primero que pensé fue, ¿cómo le va a afectar esto a Leo? Esa pregunta me taladraba la cabeza, pero por la mañana, después de una noche de insomnio, vino la claridad. Le escribí a Mía, hagámoslo, por Leo. Unos días después, entrábamos juntas a un edificio que parecía sacado de otro mundo, mármol en el suelo, recepcionistas que sonreían sin motivo y ascensores que ni sonaban al moverse. La oficina de Braden, Michaels y Asociados ocupaba todo un piso de un rascacielos en pleno centro. Y yo, apenas podía creer que estaba ahí. Mientras subíamos, Mía me cogió de la mano. Recuerda, susurró. Janena Braden es la mejor del estado en casos de negligencia médica. Si alguien puede ayudarnos, es ella. Asentí. Llevaba puestos mis únicos pantalones formales, comprados justo para esa cita. Y antes de entrar, volví a mirar a Leo, que tenía ya casi 6 años y entendía perfectamente que algo importante estaba pasando, aunque no los detalles. Esperaba encontrarme con una mujer fría, de voz cortante, pero Janena era lo contrario, cálida, con una mirada tan aguda como tranquilizadora. Señora Hamilton, me saludó usando mi antiguo apellido de casada, lo que me dio un pequeño escalofrío. Y este debe de ser Leo. Encantada de conocerlos. Le ofreció un rincón con lápices y un libro para colorear, y luego nos sentamos. Mía ya me ha puesto en contexto, dijo, lanzándole una mirada agradecida. Pero me gustaría escuchar la historia directamente de ti, si no te importa. La conté. Una vez más. Ya me sabía cada palabra, pero dolía igual. Janena tomaba notas,
pero sobre todo me observaba, atenta. Tengo que preguntártelo, dijo cuando terminé. ¿Estás absolutamente segura de que no hubo nadie más? Lo estoy, completamente, respondí sin vacilar. Marcos es el padre de Leo. Ella asintió, satisfecha. Entonces, nuestro primer paso es confirmar eso con una nueva prueba, pero para eso, necesitaremos localizar a tu exmarido. Me tensé. ¿Es realmente necesario? ¿No podemos demostrar que la prueba inicial fue incorrecta sin meterlo a él en esto? Podríamos intentarlo, concedió, pero tener una nueva prueba irrefutable fortalecería el caso 100 veces más. Necesitamos comparar el ADN real del padre con el de Leo. Mia me miró con una mezcla de calma y determinación. ¿Puedo intentarlo?, murmuré, aunque dudo que quiera colaborar después de todo. Déjalo en nuestras manos, intervino Yanena. Cuando llega una solicitud legal, la gente suele reaccionar distinto que ante una llamada personal. Salimos de allí con la cabeza llena de términos legales, cronogramas, tipos de daños posibles y estrategias. Yo me sentía como si acabara de salir de una tormenta mental. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mia al notar mi silencio. Asustada, esperanzada, mareada, pero decidida. Ella sonrió. Esa es la mujer que conozco. Las semanas siguientes fueron una locura. La firma empezó a recopilar todo: registros médicos del nacimiento de Leo, horarios laborales de Marcos cuando yo me quedé embarazada, e incluso antecedentes de errores anteriores del laboratorio. Tuve que contestar preguntas que nunca imaginé, fechas exactas, intimidad, protección. Fue incómodo, pero necesario. Y entonces llegó la noticia. Yanena me llamó. Hemos contactado con Marcos. Ha aceptado aportar una muestra de ADN. Me quedé muda. ¿En serio? Sí, pero ha puesto una condición. Quiere reunirse contigo, a solas. Sentí que el teléfono se me caía de las manos. No, no puedo, no quiero verle, y mucho menos sola. Victoria, dijo Yanena con su tono suave pero firme, esta reunión puede ser muy valiosa. Nos permitirá entender su posición. Incluso podría darnos pistas útiles. ¿Y si aparece con su madre?, pregunté, con el estómago encogido solo de pensarlo. Lo ha dejado por escrito. Será un encuentro a solas. Y si quieres, también lo formalizamos en un documento. Después de hablarlo largo con Mia, acepté, temblando por dentro, pero acepté. La reunión fue fijada en una sala privada dentro de las oficinas de Yanena. Yo llegué antes, nerviosa, con las manos sudorosas, sentada como una estatua en una silla tapizada que olía a cuero caro. Y entonces lo vi entrar. 5 años. 5 años sin verle. Tenía canas en las sienes, unas líneas nuevas en el rostro, pero en cuanto dijo mi nombre, fue como si no hubiera pasado el tiempo. Victoria, Marcos, le señalé la silla frente a mí. Gracias por venir. Se sentó. Silencio. Insoportable. Hasta que dijo, ¿estás bien? Se te ve bien. Asentí. No me salía la voz aún. Me sorprendió recibir noticias de tu abogada. Continuó. Después de tanto tiempo. ¿Por qué ahora? No había reproche en su voz. Solo curiosidad. Y eso me dio el valor para levantar la mirada. Porque nunca te mentí, Marcos. Nunca te engañé. Leo es tu hijo. Y esa prueba fue un error. Se quedó callado. Me estudiaba. Es una acusación fuerte. Es la verdad. Estoy dispuesta a repetir la prueba. Y si da el mismo resultado, no lo hará, me interrumpió. Su voz era baja, pero convencida. Me quedé helada. ¿Qué? Mi madre decía que un día intentarías algo así, que nunca aceptarías la verdad. La rabia me estalló en el pecho. Tu madre me odiaba desde el primer día. Me envenenaba contra ti cada vez que podía. Y cuando salió aquella prueba, obtuvo exactamente lo que quería. Me echaste sin dudar. Ni una sola vez te planteaste que podía haber habido un error. ¿Y qué debía pensar?, preguntó. ¿Pensar? ¿En qué? ¿En un maldito papel? ¿O en la mujer con la que te casaste, con la que estabas formando una familia? Elegiste el papel, y me dejaste sola, con un bebé, y un corazón roto. Él bajó la mirada. Por primera vez, vi algo. Vergüenza. Me importa, claro que me importa, por eso estoy aquí, por eso voy a hacer la prueba. No esperaba que Marcos aceptara tan fácilmente. Me dijo que lo haría, no porque me creyera, sino porque tenía dudas, porque necesitaba estar seguro de la verdad. Le di las gracias en voz baja mientras se levantaba para irse, pero antes de marcharse, se detuvo y me miró. Me preguntó cómo estaba Leo. Aquello me descolocó. Le dije que estaba bien, que era un niño increíble, inteligente, cariñoso,
algo terco, que preguntaba por él de vez en cuando. Vi cómo ese comentario le dolía. Me preguntó qué le había dicho todo este tiempo, y le contesté que le explicaría las cosas cuando fuera mayor, que de momento solo sabía que era complicado. Asintió en silencio, y después me pidió ver una foto. Dudé por un segundo, pero saqué el móvil y le mostré una imagen reciente, Leo colgado boca abajo en los juegos del parque, riéndose a carcajadas. Marcos la miró durante largos segundos. Su voz se quebró cuando dijo que tenía su sonrisa. Asentí, porque sí, la tenía. La nueva prueba fue organizada directamente por el despacho de Yanena, todo con protocolos estrictos para evitar cualquier error. Marcos dio su muestra primero. Yo llevé a Leo al día siguiente. Luego, a esperar. 2 semanas después, Mía me acompañó a la oficina de la abogada. Me sostuvo la mano mientras Yanena abría el sobre. Su sonrisa fue inmediata. Felicidades, dijo, la prueba muestra una compatibilidad del 99.9998%. Marcos es el padre biológico de Leo. No pude contenerme. Me solté a llorar, no solo de alivio, sino por toda la rabia, el daño, la soledad y los años perdidos. Mía me abrazó con fuerza, también emocionada. Yanena ya tenía claro el siguiente paso, demandar al laboratorio. Lo que habían hecho no solo fue un error, fue negligencia. GenLab negó todo. Dijeron que sus pruebas eran infalibles, que quizá yo había sido poco clara sobre mis relaciones. Pero Yanena no se rindió. Investigó, buscó y encontró que justo durante las fechas de nuestra prueba, había otros 2 casos con errores. Y lo peor, un técnico nuevo, sin la formación adecuada, había mezclado muestras. Correos internos revelaban que la empresa lo sabía, y lo encubrió. No repitieron pruebas, no informaron a los clientes, lo dejaron pasar. Su reputación se desmoronaba mientras el caso ganaba atención mediática. 6 meses después, sus abogados vinieron con una oferta, $2 millones a cambio de que todo quedara en silencio. Nos lo dijeron en una reunión formal. Yanena lo explicó como una cantidad importante, suficiente para asegurar el futuro de Leo muchas veces. Miré a Mía. Ella negó con la cabeza. Y yo también. Dije que no era suficiente, que esto no iba solo de dinero, que alguien debía rendir cuentas. ¿Cuántas vidas más habían destrozado sin que nadie lo supiera? Yanena sonrió con orgullo. Me dijo que esperaba oír eso, que podíamos conseguir mucho más si íbamos a juicio. Y fuimos. El proceso fue duro, largo, pero cada mentira del laboratorio se desmoronaba con las pruebas. Subí al estrado. Conté todo, cómo me echaron, cómo crié sola a mi hijo, el dolor de saber que decía la verdad y nadie me creía. Marcos también testificó. Admitió que me rechazó por confiar en una hoja de laboratorio en lugar de en mí. Se quebró al hablar de los años perdidos con su hijo. Fue poderoso. El jurado lo sintió. Al final, el veredicto fue claro. GenLab era culpable de negligencia grave. Deberían pagarme $20 millones, 10 en daños compensatorios y 10 más en daños punitivos. La sala estalló. Mía me abrazó, temblando. Me susurró, lo lograste. De verdad lo lograste. Afuera, los periodistas se agolpaban. Yanena respondió casi todo. Yo solo dije una frase, espero que este veredicto evite que otras familias vivan lo que nosotros pasamos por culpa de la imprudencia de un laboratorio. Esa noche volvimos a casa y, como siempre hacíamos tras cada pequeña victoria, pedimos pizza y comimos helado. No teníamos lujos, pero sí algo más importante, paz. Mía me preguntó qué haríamos ahora. Miré a mi alrededor, a ese piso que había sido nuestro refugio entre tantas tormentas. Le dije que primero, una casa nueva, con jardín para que Leo jugara. Luego, un fondo para su futuro. Y después, ya veríamos. Por fin teníamos opciones. Opciones que jamás pensé que tendríamos. Luego me miró, más seria. ¿Y Marcos? Me preguntó. Le dije que quería formar parte de la vida de Leo, y que me parecía lo correcto. Él merece conocer a su padre. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes al volver a verlo? Me quedé en silencio unos segundos. Le respondí la verdad. No estoy lista para perdonar, pero tampoco quiero vivir con rencor. No por mí, por Leo. Y por fin entendí que esta vez, no estaba sola. Será difícil. Lo sé, pero encontraremos la manera de que funcione. Por Leo. Esa fue mi respuesta a Mía aquella noche, mientras hablábamos hasta tarde, entre planes para el futuro y sueños que ya no sentían imposibles. Algo dentro de mí se había aliviado. No solo el peso del dinero,
o del esfuerzo diario. Era algo más profundo. La injusticia que me había seguido durante años, la sombra constante de la duda, todo eso, finalmente había comenzado a desvanecerse. La verdad había salido a la luz. Y esta vez, me había defendido, me había hecho oír. Nuestra historia no tardó en volverse viral. La mujer que ganó 20 millones tras una prueba de paternidad errónea era el titular que se repetía en todos los medios. Programas de entrevistas, reportajes, llamadas de editoriales. Todo el mundo quería saber más, pero yo, no quería convertirme en un espectáculo. Rechacé la mayoría de las entrevistas. Elegí priorizar nuestra privacidad mientras Leo y yo nos adaptábamos a la nueva etapa de nuestras vidas. Gracias a la ayuda de Mía, invertí el dinero con cabeza. Compré una casa tranquila, de 3 habitaciones, en un buen barrio con un colegio excelente. Establecí fondos educativos para Leo, doné a organizaciones que apoyan a madres solteras, y 6 meses después del juicio lancé algo que jamás creí posible, mi propia fundación. Una organización sin fines de lucro para ayudar a otras familias afectadas por errores médicos o de laboratorio. Por primera vez, sentí que todo ese dolor había servido para algo más grande que yo. Y Marcos, fiel a su palabra, se convirtió en parte de la vida de Leo. Las primeras visitas fueron extrañas. Leo se mostraba tímido, inseguro, y Marcos, nervioso, torpe, pero poco a poco, algo bonito empezó a crecer entre ellos. Los fines de semana con papá se hicieron parte de la rutina, y Leo comenzó a hablar de él con naturalidad, con cariño. Entre Marcos y yo, la relación era funcional, cordial. Hablábamos solo de Leo, nunca del pasado. No era ideal, pero funcionaba. Hasta que un día, Marcos vino a recoger a Leo con una noticia que removió todo. Mi madre vio el reportaje sobre tu fundación, dijo mientras Leo recogía su mochila, y quiere reunirse contigo. Me quedé helada. ¿Perdona? Dice que todo esto también la afectó, que ha cambiado. Me reí, sin humor. La última vez que vi a tu madre estaba gritándome, llamándome de todo, exigiendo que me echaras. ¿Y ahora quiere hablar? Marcos bajó la voz. Lo entiendo, pero sigue siendo la abuela de Leo. Y, tal vez él también tenga derecho a conocerla. Eso fue un golpe bajo, y él lo sabía. Usar a Leo como excusa para meter a Amy de nuevo en nuestras vidas. Respiré hondo. Lo pensaré, dije, sin ganas de discutir delante de mi hijo. Es todo lo que puedo prometer. Cuando se fueron, llamé a Mía. No pasaron ni 40 minutos antes de que apareciera con una botella de vino en la mano. ¿Y bien? Me preguntó mientras llenaba las copas. ¿Quiere que Amy regrese a nuestras vidas? Le solté. Solo decirlo en voz alta me revolvía el estómago. Mía frunció el ceño con una mueca. ¿La bruja que lo empezó todo? ¿Qué te echó? ¿Te humilló? ¿Te acusó de engañar a su hijo? ¿Por qué siquiera te planteas reunirte con ella? Por Leo, dije simplemente. Está empezando a vincularse con Marcos. Y Amy forma parte de la vida de su padre. No se lo merece, replicó Mía con firmeza. No merece conocer a Leo, no después de todo el daño que hizo. Yo no respondí, porque, en el fondo, sabía que Mía tenía razón, pero también sabía lo que era crecer con preguntas sin respuesta, con huecos en el corazón, y no quería eso para mi hijo. No después de todo lo que hizo, dijo Mía, con el ceño fruncido y una copa de vino entre las manos. Yo bebí despacio, pensativa. Tal vez no se trata de lo que ella merece. Tal vez se trata de quien quiero ser yo. Da un tipo de ejemplo que quiero dejarle a Leo. No hablo de perdón como si fuera algo que se entrega por obligación, pero sí creo que, a veces, demostrar grandeza es más poderoso que guardar rencor. El perdón tiene sus límites, advirtió Mía. Solo, ten cuidado. Esa mujer intentó destruirte una vez. No le des la oportunidad de hacerlo otra vez. Sus palabras se me quedaron grabadas. Y aún así, días después, acepté reunirme con Amy. Lo hice por Leo. Por esa parte de mí que necesitaba cerrar el círculo. Quedamos en una cafetería neutral. Lo suficientemente concurrida como para evitar escenas, pero lo bastante tranquila para hablar. Llegué antes. Elegí una mesa al fondo. Marcos apareció poco después. Me dedicó una sonrisa leve, como diciéndome, estoy aquí, pase lo que pase. Cuando Amy entró, me sorprendió. Se la veía más pequeña, más lenta. Había algo distinto en su porte, como si el peso de los años y de sus errores la hubiera encorvado. Victoria, me saludó, con un gesto de cabeza, antes de sentarse frente a mí. Gracias por aceptar verme. Yo asentí,
tensa. No tenía nada que decirle. Ella lo entendió. Te debo una disculpa, dijo al cabo de un instante. Lo que hice, como te traté, no tiene perdón. No hablé, solo la observé. Ella bajó la mirada. Creí que protegía a Marcos, pero en realidad estaba actuando por celos. Él era todo lo que me quedaba después de perder a su padre. Y cuando se casó contigo, sentí que me reemplazaban. Lo manejé mal, muy mal. Eso es quedarse corta, dije sin alterarme. Tuvo la decencia de asentir. Busqué excusas para apartarte. Y cuando salió esa prueba, pensé que había tenido razón todo el tiempo. Nunca imaginé que pudiera estar equivocada. Me incliné un poco hacia ella. Y ahora que sabes la verdad, ¿qué piensas? ¿Que nunca te mentí? ¿Que Leo es tu nieto? ¿Que tus actos separaron a un padre de su hijo durante 5 años? Vi que se estremecía, pero no bajó la mirada. Lo pienso todos los días. Y es una carga que merezco llevar. La conversación fue difícil, pero civil. Me habló con un arrepentimiento que, por primera vez, parecía genuino. Me preguntó por Leo, que le gustaba, cómo era. Respondí con cautela. Aún no estaba preparada para abrirle esa puerta. Me gustaría conocerlo, dijo al final. Cuando tú creas que es el momento, o si crees que nunca lo será, también lo entenderé. Me puse de pie, cogí mi bolso. Lo consideraré, le dije. Eso era todo lo que podía ofrecer. Victoria me llamó justo cuando me giraba. Te vi en la televisión, hablando de tu fundación. Has hecho algo increíble con todo esto. Quiero que sepas que lo respeto. Me quedé inmóvil un segundo. Le hice un gesto con la cabeza y me fui. Afuera, Marcos me esperaba en la acera. ¿Cómo fue?, preguntó. Mejor de lo que esperaba, admití. Peor de lo que temía, probablemente. ¿La dejarás ver a Leo?, suspiré. Tal vez, algún día, pero será en mis condiciones. Y a la primera señal de que le llene la cabeza de cosas negativas sobre mí, se acabó. Entendido, dijo Marcos, visiblemente aliviado. Hablamos un poco más sobre la próxima visita de fin de semana. Mientras caminábamos hacia su coche, no pude evitar pensar en lo diferente que era mi vida solo un año atrás. Pasé de ser una madre agotada, sola y rechazada, a una mujer reivindicada, a una madre escuchada, a una persona con opciones. Esa noche, cuando arropaba a Leo en la cama, me soltó una pregunta que me dejó helada. Mamá, ¿tú y papá vais a volver a estar juntos? Me senté en el borde de su cama. Respiré hondo. No, cariño. Papá y yo te queremos muchísimo, pero no vamos a volver a estar juntos. Hubo un error muy grave hace años, algo que cambió muchas cosas, y aunque se haya solucionado, a veces el daño es difícil de reparar. Leo me miró en silencio. Luego preguntó, ¿es por la prueba que hicieron mal? Me sorprendió su claridad. Ya le había explicado lo que pasó, en un lenguaje que pudiera entender, cuando Marcos volvió a su vida, pero no imaginé cuánto había procesado. Eso fue parte, sí, le dije con honestidad, pero también se trata de cómo nos tratamos, y de cómo elegimos cuidarte a ti, incluso si no estamos juntos. ¿Y la abuela Amy? ¿La conoceré pronto? ¿Te gustaría?, pregunté, curiosa. Se encogió de hombros. Papá dice que hace galletas muy ricas. No pude evitar sonreír. Ya veremos. Ahora, a dormir, pequeño. Una semana después, mientras preparaba la cena, mi teléfono sonó. Número desconocido. Pensé que sería algo de la fundación. Sí, habla Victoria Hamilton. Señora Hamilton, respondió una voz masculina al otro lado. Soy Thomas Reed, de Channel 8 News. Llamo por un segmento que emitiremos mañana. Es sobre la señora Amy Hamilton. Noté cómo se me tensaban los dedos. ¿Qué pasa con ella? Dio una entrevista. Habló del caso. Dice estar devastada por haber descubierto que Leo es su nieto biológico. Asegura que ha pensado en él durante todos estos años. Silencio. Queríamos saber si usted desea hacer alguna declaración antes de emitir el reportaje. Y ahí estaba de nuevo, Amy, en los medios, contando su versión, afectando la mía. Y esta vez, yo tenía voz. Una rabia seca, caliente, me subió por el pecho cuando escuché las palabras del periodista. Amy estaba usando los medios para darle la vuelta a todo, pintándose como víctima, como una pobre abuela afectada por un trágico error, cuando todos sabíamos que fue ella quien provocó la caída. Sin comentarios, dije con frialdad. Colgué sin darles oportunidad de insistir. De inmediato llamé a Marcos. Él contestó con voz tranquila, pero yo no estaba para rodeos. ¿Lo sabías? ¿Sabías que tu madre iba a dar una entrevista? ¿Hablar públicamente sobre Leo? Hubo una pausa. Me dijo que un reportero la había llamado.
pero no pensé que realmente fuera a hacerlo, pues lo hizo, y no como arrepentida, sino como oportunista. Esto es justo lo que temía, Marcos. Ella no siente culpa, solo cambió de estrategia. Ahora quiere manipular la narrativa. Hablaré con ella, prometió, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Esa misma noche emitieron la entrevista. Amy, llorosa frente a la cámara, hablaba del sufrimiento de una abuela separada de su nieto por un error que jamás vio venir. Ni una palabra de su rol en todo lo que ocurrió. Nada sobre sus ataques, sus acusaciones, su frialdad. Solo victimismo cuidadosamente editado. Minutos después de terminar el segmento, Mia me llamó. Lo acabo de ver, dijo con rabia. ¡Qué desfachatez! Actuar como si tú fueras la mala, como si ella no hubiera sido la que te echó de tu propia vida. Lo esperaba, reconocí, aunque no por eso duele menos. Lo que no soporta es que al final fui yo quien salió adelante. Quiere recuperar el control, hacerse con la historia como si le perteneciera. ¿Y qué vas a hacer? Me quedé pensativa. Nada, nada, repitió Mia, incrédula. Eso es justo lo que ella quiere, que reaccione, que le siga el juego. Quiere guerra mediática, quiere drama, y cree que puede ganarlo. No pienso darle esa satisfacción. En vez de responder con ruido, redoblé mi trabajo en la fundación. Cuando los periodistas llamaron para pedirme una reacción, los rechacé con cortesía. Cuando me ofrecieron espacios para dar mi versión, también los rechacé. Y funcionó. Sin mí al otro lado, el interés mediático desapareció. La historia que Amy quería contar se disolvió en silencio. Mientras tanto, mi fundación seguía creciendo, ayudando a más familias, ganando respeto. Una semana después, Marcos me llamó. Me dijo que había hablado con su madre y que había decidido limitar el contacto con ella hasta que demostrara verdadero arrepentimiento. Tenías razón, me dijo con voz triste. No ha cambiado, y siento no haberlo visto antes. No te castigues por eso, le dije, y lo sentí de verdad. Es tu madre. Todos queremos creer lo mejor de quienes amamos, pero ahora sabes. Y eso también es crecer. El tiempo siguió su curso. Mi vida entró en una nueva etapa de estabilidad. La fundación prosperaba. Leo se adaptaba de maravilla en el colegio y lograba equilibrar su tiempo entre Marcos y yo sin conflictos. Mia seguía siendo mi roca, mi amiga más leal. Un día, Marcos me contó que había conocido a alguien, Sara, una profesora de infantil. Era amable, sencilla, con una sonrisa fácil. Y lo más importante, Leo la adoraba. Cuando me hablaba de ella, yo no sentía celos. Sentía gratitud. Porque mi hijo tenía a otro adulto en su vida que lo quería y lo cuidaba. Amy seguía haciendo intentos esporádicos por volver a acercarse, pero sin el respaldo de Marcos, sus esfuerzos perdían fuerza. Yo no cerré la puerta del todo, pero dejé claro que solo la abriría si alguna vez demostraba un cambio real, y no solo con palabras frente a cámaras. Un año después del juicio, recibí una llamada inesperada de Marcos. Encontré algo que creo que deberías ver, me dijo. Está en casa. ¿Puedes pasarte después de dejar a Leo? Accedí, curiosa. Cuando llegamos, Leo corrió dentro para enseñarle un juguete nuevo a Sara. Marcos y yo nos quedamos solos junto a la puerta. ¿Qué es eso tan importante?, pregunté. Entró en su oficina y regresó con un sobre blanco, algo desgastado. Estaba revisando archivos viejos y encontré esto. Me lo tendió. Son los resultados originales de la primera prueba de paternidad. Lo miré sin tocarlo. ¿Y por qué querría ver eso? Mira la fecha, insistió, extendiéndomelo. Tomé el sobre con cierta reticencia. Observé el sello. 15 de abril, 5 años atrás. Fruncí el ceño. Es justo el día después de que se tomaron las muestras. Marcos asintió con lentitud. Exacto. Pero nosotros no recibimos los resultados hasta 7 días más tarde. Lo miré, desconcertada. ¿Qué estás insinuando? Sus ojos eran serios. Había más por descubrir. Siempre pensé que habían tardado en procesarlo, que era normal, que era lo que tocaba. Pero al abrir el sobre y revisar los detalles, Marcos me señaló una pequeña anotación en la esquina, completado el 15 de abril. Me quedé helada. Ese era el día después de que tomaron las muestras. Tuvieron los resultados de inmediato. ¿Y entonces por qué nos los dieron una semana después? Pregunté en voz baja. Llamé a la antigua directora de la oficina del laboratorio,
me explicó. ¿Te acuerdas de ella? Fue testigo durante el juicio. Asentí. Me dijo que el protocolo siempre fue revisar los resultados negativos de paternidad 2 veces antes de entregarlos. Pero esa semana, el técnico que debía hacerlo estaba de vacaciones. Y en lugar de esperar, el director decidió firmar y enviarlos tal cual, sin revisión. Sentí un escalofrío en la espalda, una simple comprobación, un segundo par de ojos. Eso podría haber cambiado absolutamente todo. Exactamente, dijo Marcos, con la mandíbula apretada. Todo esto, todos estos años de separación, de dolor, por un atajo, por una firma rápida. Gracias por decírmelo, le dije, guardando el sobre con cuidado en el bolso. Esto puede ayudar a otras familias, a las que aún no saben que han sido víctimas también. Cuando me di la vuelta para irme, me detuvo suavemente, apoyando su mano en mi brazo. Victoria, sé que te lo he dicho antes, pero lo siento, por no haberte creído, por no haber luchado por la verdad. Lo miré, a ese hombre que un día amé, con el que soñé una vida, al padre de mi hijo, a alguien que ahora era ambas cosas, familiar y distante. Ya hicimos las paces con lo que fue, le respondí con calma. Lo que importa ahora es que los dos estamos haciendo lo correcto por Leo. Eso es lo que cuenta. Camino a casa, pensé en todo lo que me había traído hasta este punto. Una prueba errónea me había quitado tanto, y sin embargo, de alguna forma, también me había dado algo. Me empujó a descubrir una fuerza que no sabía que tenía, a levantarme desde cero, a mirar al mundo con otros ojos. Me dio a Mía, una amistad que me sostuvo cuando sentí que no me quedaba nada. Me enseñó a confiar en mi instinto, incluso cuando tenía todo en contra, incluso cuando me sentía invisible. Esa noche, como tantas otras, cenamos juntas, Leo, Mía y yo. A pesar de todo lo que había cambiado, esa tradición seguía intacta. Levanté mi copa y brindé con palabras simples, por la verdad, y por el camino que nos lleva, aunque a veces sea el más difícil. Mía chocó su copa contra la mía con una sonrisa cálida. Por la verdad, repitió, y por la mujer más fuerte que conozco. Leo, con su entusiasmo de siempre, levantó su vaso de zumo y gritó, por las galletas de postre. Las dos rompimos a reír. Miré a mi alrededor, a mi pequeño mundo. No era la familia que un día imaginé, era mejor. Era una familia forjada en medio del caos, pero construida con amor, con verdad, con una resistencia que nadie nos podrá quitar jamás. Y por primera vez en muchísimo tiempo, sentí verdadera paz.